Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie a prueba de fuego y hoy vamos a hablar cómo estar firmes ante la adversidad. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos hable a través de su palabra. ¿Me acompañan? Señor, te damos gracias por este día, gracias por este tiempo de prueba. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, háblanos a través de ella, deja en nuestro corazón algo muy especial que solamente tú conoces, Señor, y haga el efecto tu palabra en nosotros que tú deseas que tenga. Bendice a toda la gente que en este momento está atravesando por una situación difícil, que está en cuarentena, que está encerrada, que está sin trabajo, que está sin una expectativa del mañana, de lo que vaya a suceder. Señor, queremos confiar en ti y en tus promesas, Señor. Ayúdanos y háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a prueba de fuego, y hoy vamos a hablar de firmes ante la adversidad. Nuestro pasaje central está en el libro de Mateo, capítulo 8, de los versos 23 al 27. Y dice así la escritura: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Me encantan las historias de la Biblia porque traen escenarios tan diversos. De repente están los discípulos en el monte, de repente están en el campo, de repente están en la ciudad, de repente están en un pozo, de repente están en el mar. Y esto nos habla de los diversos escenarios de la vida. No había un lugar, como decir ahora, una iglesia donde sí había sinagogas, pero no era ahí donde se desarrollaban todas las cosas. A veces quizás pienses que la fe solamente se da en un lugar específico, como en una iglesia, y si la gente no va a la iglesia, bueno, pues entonces como que no hay fe exactamente. No es así, sino que de hecho hay muchas personas que piensan que no necesitan ir a una iglesia porque Dios está en todos lados. Eso es verdad, Dios está en todos lados, pero no en todos lados escuchamos su palabra, no en todos lados escuchamos al respecto de la fe. Es precisamente en el lugar donde se congrega la gente para hablar, para enseñar de Dios, donde nosotros podemos crecer. Como parte de la vida, deberíamos de estar en un lugar donde la fe se pueda desarrollar. Quizás recuerdes lejanamente la fe que heredaste de tus padres o que te enseñaron, y a veces he escuchado a gente decir: no, pues yo soy esto, soy tal o cual religión, porque mis papás me la enseñaron, aunque no sepas nada de eso, lo tengo que decir con un poquito de pena, ¿verdad? Pues sí soy esto, pero no sé ni por qué, es lo que recibí de mis padres y lo conservamos como una herencia. A mí me parece que cualquier religión que tú profeses, que te hayan enseñado tus padres, vale la pena que investigues por qué te lo enseñaron, cuál es el fundamento, qué es lo que busca todas esas cosas. Bueno, en este pasaje de hoy vemos que Jesús, después de predicar, de estar enseñando como era su costumbre, se suben a la barca y van a hacer una travesía de una ciudad a otra, y
Jesús está tan cansado, recuerden que Él era Dios, pero también era humano, era 100% Dios, pero era 100% humano. Cuando Él está atravesando, se queda dormido profundamente. Y todos los que hemos estado tan cansados, tan exhaustos por alguna actividad, sabemos de ese sueño que no sabe uno ni a qué hora cierra los ojos, ni no sabe uno nada más que caer rendido, ¿verdad? Por el cansancio extremo. Vale la pena en esta narrativa que dice la Biblia que ellos van en la barca, dice que de repente, así nomás de repente se levantó una tormenta. Me parece que hoy los sistemas de medición marítimos pues pueden pronosticar, pueden predecir los huracanes, los malos tiempos y entonces ellos pueden aguantar el estar zarpando o pueden tomar una ruta distinta, ¿verdad? Por donde esté pasando el mal tiempo. Pero vale la pena esta expresión de repente. Hay algo muy importante, miren, en esta ocasión la presencia de Jesús no impidió que hubiera un de repente. A veces sentimos cuando de repente el médico nos dice que algo está mal en nuestro cuerpo, cuando de repente suena el teléfono y recibimos una mala noticia, cuando se nos avisa en nuestro trabajo, ¿verdad? Que ya no es posible que sigamos adelante, cuando pues el negocio que teníamos y que iba viento en popa resulta que ahora se está hundiendo. Son situaciones que surgen de repente y es muy importante saber que la presencia de Jesús no impidió que hubiera un de repente. Jesús de hecho no promete tanto eso. Lo que sí promete es estar con nosotros en nuestro de repente. Ahora, ¿cuáles han sido tu de repente? ¿Cuál es el de repente en este momento? Quizás lo sea esta pandemia que está pasando ahorita. Yo recuerdo que en nuestro trabajo, pues de repente empezó a bajar la ocupación del hotel. Trabajamos en un hotel y empezó a bajar la ocupación pues un poquito drástica y rápidamente. Esto fue en un de repente. Y en un de repente se nos dio el aviso que el hotel iba a cerrar, lo cual, según tengo entendido, jamás había sucedido. Entonces, imagínense toda la gente que depende de esto, que dependemos de esto y de repente escuchar este tipo de noticias. Bueno, ¿cuáles han sido o cuáles son tus de repente? Sería importante pensar un poquito. A lo mejor hoy mismo estás atravesando en alguna serie de repentes, no uno, varios de repentes. Fíjense, en la Biblia hay más pasajes que nos hablan de cómo Dios va a estar con nosotros en medio de las tormentas, que pasajes que nos digan que no vamos a atravesar por tormentas. Las tormentas, las dificultades son parte de la vida. No es que Dios agarre y mande tal cosa. De hecho, muchas son el resultado de las acciones del hombre. Pero lo que sí es importante saber es que Jesús está con nosotros en este caso, Él estaba ahí en medio de la tormenta. Él estaba en la barca, solo que estaba sumamente cansado y dormido. Ahora no es que Dios esté cansado y dormido, que sea insensible a lo que está pasando, pero siempre hay un propósito y de eso es de lo que estamos hablando. El propósito cuando atravesamos por algún tipo de tormenta. Fíjense que los discípulos, los que iban en la barca, eran gente experta en el mar. Recuerden que ellos eran pescadores. Cuando vemos documentales sobre la pesca, por ahí hay unos en Discovery Channel o National Geographic y me aterra cómo están ahí pescando. Ya no sé ni qué son, un tipo, perdónenme, se me falla el nombre, a lo mejor hasta son langostas, algún animal de ese tipo. Y están las olas tremendas y en medio de esta situación, ahí están los pescadores lanzando las jaulas, ¿verdad? Para atrapar sus presas. La gente experta
sabe de muchas cosas. Es igual que los vuelos. Si ustedes han volado y han sentido por ahí una turbulencia que les cause temor, vean la cara de las aeromosas. Si ven la cara de preocupación en las aeromosas, seguramente que es algo que se está haciendo complicado. Pero ellas son gentes acostumbradas a lo que los seres humanos normales no estamos acostumbrados. Bueno, los discípulos eran expertos, pero aún los expertos hay límites, hay cosas que el ser humano no puede resolver. Este asunto de la pandemia, pues probablemente lo pueda resolver el ser humano, pero no ahora, no tan rápido, tienen que detectar muchas cosas y por lo pronto pues hacen recomendaciones, medidas de higiene, de seguridad, el resguardarnos, pero no han podido resolver esto a pesar de ser expertos. Entonces, eh, miren, ante la adversidad, muchas veces la capacidad del hombre no es suficiente. Esto es algo que debemos de reconocer. Decíamos en el capítulo anterior de esta serie, a veces las pruebas rebasan nuestra capacidad, no es suficiente el optimismo. El optimismo es una cosa muy importante, pero no siempre vamos a lograr con optimismo resolver las cosas. Ahorita podemos decir ante esta pandemia, no, pues hay que ser optimistas, todo va a estar bien. Esa es una manera de darnos ánimo, pero no está resolviendo de fondo el problema. Entonces, a veces la capacidad no es suficiente ante la adversidad. Algo muy interesante en este pasaje es que Jesús dormía. Y la pregunta es, ¿cómo puede alguien dormir en una situación así? Yo, yo sinceramente no creo que Jesús deliberadamente dormía así profundamente. De hecho, piensen, van en una barca tranquila y de repente el movimiento, ¿verdad? Probablemente dice la Biblia que las olas entraban en la barca. O sea, quiero pensar que hasta agua le cayó a Jesús y no era posible que él simplemente no pudiera despertar. Nosotros sabemos que no es así. ¿Cómo puede dormir alguien en una situación así? Pues puede dormir alguien que sabe que eso no es una situación difícil, pero no es una situación que ahí se va a quedar, va a pasar. Yo estoy seguro que tú te has sentido solo enfrentando una situación donde sientes que Dios simplemente no está, o que está lejos, o que no te escucha. Mucha gente me ha dicho esa frase, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Cuando esto, cuando lo otro. Pues Dios está en el mismo lugar. Ahora, la voz de Dios en medio de la tormenta. Fíjense, cuando despiertan a Jesús y no tienes cuidado que nos estamos muriendo, la primera cosa que Jesús dice es, ¿por qué tienes miedo? Dios ve la tormenta desde otra perspectiva muy diferente a nosotros. Nosotros vemos las olas y el viento. Ya han escuchado de Pedro cuando Jesús lo llama que camine. Dice que de momento va caminando hacia él, pero de repente ve el agua, ve las olas, ve el viento, ve que es imposible caminar y entonces empieza a hundirse. Y Dios dice en este momento, ¿por qué tienes miedo? Miren, estamos llegando ya a 3 meses de estar revisando un verso diario de esta frase, no temas. Alguna vez leí que había 365 versos en la Biblia, exactamente 365, que nos dicen no temas, es decir, un no temas para cada día. Bueno, lo que muchos de ustedes conocen y saben, estamos revisando ese verso cada día. Estamos ya a punto de cumplir 3 meses con un verso diario que dice, no temas ante esto, no temas por esto, no temas si viene esto. Esto es lo que Dios nos dice. Ahora, nosotros como padres les decimos a nuestros hijos pequeños, no tengas miedo por esto, por esto. Es más, yo estoy aquí. Y eso es suficiente. Esa es la manera tan sencilla que debemos entender esto. Jesús dice, ¿por qué tienes miedo? Pues obviamente por las olas, por la tempestad. Hay algo muy importante aquí. Tenemos que recordar lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido?
Dice dicen los expertos que en la Biblia hay alrededor de 7,000 promesas donde Dios, algunas de ellas son promesas incondicionales. Tú no necesitas hacer nada para recibir esa promesa. Como el amor de Dios, por ejemplo, tú no necesitas hacer nada. Hagas lo bueno o hagas lo malo, Dios te ama. El amor de Dios es constante, no está condicionado a nada. Pero sí sus beneficios, por ejemplo, para la vida eterna hay que creer. Esa es una promesa que está condicionada. Y a veces también las promesas son la misma presencia de Dios, lo que se llaman teofanías. Entonces hay que recordar qué es lo que Dios nos ha prometido. Si Dios te ha dado una misión por cumplir, no vas a morir en esa tormenta. Recordemos a Jonás. Jonás desobedece la voz de Dios, va en sentido contrario a la voz de Dios y también se desata una tormenta y él sabe que es por su culpa. Los marineros ya echaron los víveres al mar, ya perdieron toda esperanza y entonces se les ocurre echar suertes, ¿verdad? A ver sobre quién cae la responsabilidad y curiosamente cae con Jonás y él les dice: aviéntenme al agua y se va a calmar todo. Recuerden que él era un profeta, él sabe que está yendo en contra de la voluntad de Dios y lo avientan al agua y pues, ¿qué esperanzas podría tener Jonás de sobrevivir? Ninguna. Y sin embargo, Dios preparó un gran pez que lo traga, no me pregunten cómo, él está en el vientre del pez, desde ahí Jonás ora. Esto quiere decir que nosotros podemos orar desde cualquier punto, por ridículo que parezca, en medio de la tormenta, en el parque, en la cocina, mientras estás trabajando. En cualquier momento podemos clamar al Señor y Dios justamente agarra ese pez a Jonás y se lo lleva hasta el lugar de destino donde él le había dicho, es decir, a cumplir su misión. Jesús estuvo amenazado de muerte antes, pero dice la Biblia, no era su tiempo. Finalmente lo mataron, es decir, finalmente tuvo que cumplir con la parte humana en esta vida, pero no antes de cumplir su misión. Bueno, si Dios nos ha dado una misión, no vamos a morir hasta que esa misión se haya cumplido. Ahora debemos de recordar que el Señor está con nosotros aún en el valle de la muerte. El Salmo 23:4 es un pasaje que ahorita lo traemos a la memoria a mucha gente, ¿verdad? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y noten que el contraste está hablando el Salmo 23 de protección, de pastos verdes, de descanso. Y de repente, para seguir con los de repente, habla de un valle. Y dice, aunque atraviese por el valle, nosotros vamos a atravesar por los valles, no nos vamos a estancar. Los valles son cosas que atravesamos. Dice un proverbio chino, no hay mal que dure 100 años ni gente que lo aguante. Vamos a salir, vamos a atravesar de ese valle y quizás en la vida vamos a enfrentar muchos, pero por muy complicados que sean, el salmista reconoció esto y dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Miren, las tormentas, los valles no son fortuitos, no es algo imposible de que suceda, pero tan cierto como sucederán, tan cierto como que el Señor está con aquellos que le buscan y le aman. Entonces el Señor está con nosotros en el valle. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el Señor no hubiera estado en la barca? Miren, las esperanzas en Cristo simplemente se diluyen. No es lo mismo la gente que atraviesa una tormenta sin Cristo que con Él. Por cierto, ¿estás atravesando este tiempo de dificultad tomado de la mano de Dios o estás atravesándola sin Él? Hay mucha diferencia. Tú necesitas a Cristo en tu barca. Necesitas que Él esté contigo en tu barca. Otra cosa que les dice Jesús es, ¿tienen tan poca fe? Parece que es contradictorio esto. ¿Quién no va a tener tan poca fe en medio de una situación?
Ahora, nosotros necesitamos creerle a Dios. Miren, él le dijo un día a Sara, una persona ya mayor, imposible humanamente hablando que tuviera un hijo, por edad, porque ya había pasado toda la posibilidad del ciclo reproductivo en la vida de Sara, y el Señor le dice que va a tener un hijo, y dice la Biblia que Sara se rió, o sea, no creyó. Muchas de nosotros nos reímos ante lo que Dios dice. Dios dice, fíjate que yo voy a hacer esto, lo leemos en la Biblia, ¿verdad? Él dice que vamos a vivir para siempre y nosotros nos reímos. Nos vamos a morir físicamente, pero no espiritualmente. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que no reírnos de lo que Dios está diciendo. Tenemos que creer en sus planes. Dice la Biblia que sus planes son de bien y de darnos un futuro y una esperanza. Tenemos que creer en sus propósitos. Tenemos que creer que una tormenta no nos va a impedir llegar a nuestro destino. Dios tiene reservada una calma en tu tormenta y su voz se impondrá sobre la adversidad. Eso es algo muy importante que debemos de entender. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Creemos en Él, pero no creemos lo que dice. De hecho, muchos le confiamos nuestros problemas y enseguida nos levantamos para ver qué vamos a hacer para solucionar nuestros problemas. Yo lo he compartido varias veces. Un niño no llega y le dice a su papá, a su mamá, que necesita algo para la escuela y después se sienta en la mesa a morderse las uñas, a pensar cómo va a ser para llevar a la escuela lo que le pidieron. El niño llega a su papá y le dice, me pidieron esto para mañana, y se va a jugar, se va a comer, se va a dormir. No se preocupa porque ya puso su necesidad en las manos de Dios. Miren, así deberíamos de ser nosotros como niños, dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Creerle a Dios implica que Él hará exactamente lo que dijo. Si prometió estar con nosotros, Él lo va a cumplir. Si prometió bendecirte, lo hará aún y cuando lleguemos a perder nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro empleo. Yo ya pasé una situación complicada hace algunos años donde sentí que el mundo se me venía encima. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Y las mejores bendiciones económicas de mi vida vinieron en el tiempo que era imposible humanamente hablando decirlo. Ese es el Dios en el que creo. Fíjense, al apóstol Pablo le dijo que iba a llegar a Roma para testificar, y contra toda lógica él subió a un barco. Él recomendó a los marineros que no zarparan. Los marineros no hicieron caso, y el Señor una noche antes le dice a Pablo que el barco va a naufragar, va a encallar, pero le dice, la vida de nadie se va a perder. Y Pablo con ese ánimo invita a los marineros a comer. Ya llevan muchos días sin comer, vamos a comer porque Dios me dijo que aunque la nave se va a perder, ninguno de nosotros va a morir. Y así sucedió en esa ocasión. Dios dice en Romanos 8:38 que nada nos separará de su amor, nada lo hará. Esto es algo que tenemos que entender. Nada nos va a separar, ni lo más cruel que pudiera sucedernos, que tal vez sería la muerte, nos puede separar del amor de Dios. Bueno, nuestra conclusión está muy sencilla. Hay que recordar su mandato y su promesa. ¿Cuál es su mandato? Josué 1:9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Esta es la razón más importante para no desanimarnos. Dios está contigo donde quiera que vayas. Y su promesa, Romanos 8:39. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios. Bueno, sí hay motivos de temer, sí hay motivos de desanimarnos, sí hay motivos de tener pánico,
pero también para los que creemos, para los que tenemos fe, hay un gran aliciente. El Señor está con nosotros y nada nos va a separar de Él. Quizás estés como yo, encerradito, siguiendo el consejo de las autoridades, ¿verdad? Sin salir de casa, sin ir a ningún lado. En la ciudad todo está cerrado. La mayoría de cosas, sí hay gente por ahí, una poca, pero se evita el contacto social. Qué ironía, ¿no? Se evita el contacto social. No sabemos si el trabajo regresará, no regresará. Lo que sí sé es que Dios está con nosotros y que sus planes son de bien. Así que te invito junto con este pasaje a que no tengas miedo ni te desanimes y estés seguro de que nada te va a separar del amor de Dios. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión de A Prueba de Fuego. Bendiciones.